Hola amigos, en este video les traigo una nueva selección de noticias candentes desde Polonia. En este episodio hablaremos sobre lo que está sucediendo en la frontera. Allí habrá cambios importantes a partir del 15 de junio. Después hablaremos sobre la tan esperada simplificación del registro de autos. Batallas políticas en el Sejm sobre la xenofobia. No podemos dejar de mencionar a los ucranianos, el escándalo del autobús en Kielce y el inesperado final feliz de la historia del bagre gigante de Varsovia. Pero no para todos esta historia terminó felizmente. Ahora vamos a discutir todo. Por favor, denle like y suscríbanse al canal. Amigos, muchísimas gracias a todos los que no escatiman. Estas simples acciones toman solo 2 segundos. Gracias por el apoyo, un like por la aerodinámica. Bueno, vamos al grano. Primera noticia, reparaciones en el punto de control Shigwini Medica. Un ejemplo clásico, la dura lógica de las reparaciones de infraestructura impone nuevas y estrictas condiciones a la logística. Si estaban planeando viajes en autobús, déjenme informarles qué deben hacer para no quedarse varados en la frontera. La aduana de Leópolis anunció oficialmente que a partir del 15 de junio de 1926 comenzarán grandes trabajos de reparación en el popular punto de control de Shigwini Medica. Van a reparar el carril de autobuses. Además, en mi opinión, se lo están tomando muy en serio. ¿Saben para cuándo planean terminar los trabajos? Para noviembre de 1927, es decir, 1 año y medio para la reconstrucción. ¿Qué significa esto para los ciudadanos comunes? La salida de Ucrania a Polonia, el paso de autobuses de línea y turísticos en este punto de control se detiene por completo. No habrá movimiento. La entrada a Ucrania desde Polonia. Aquí todo sigue igual. Los autobuses pasarán con normalidad. En resumen, gente, si necesitan ir hacia Polonia, olvídense de Shigwini. Durante el próximo año y medio tendrán que planear la ruta con anticipación y elegir otros puntos de cruce en la frontera. Seguimos observando. Pero les digo que, por ejemplo, mis padres cuando iban a Polonia siempre lo hacían en tren, porque bueno, el tren normalmente va sin retrasos. Es decir, en autobús pues no sabes cuánto tiempo vas a estar parado. Adelante. Pasamos al tema polaco. Nuevas reglas para el registro de autos en Polonia. Desde el 10 de junio de 1926 entraron oficialmente en vigor en Polonia importantes flexibilizaciones en las reglas de registro de vehículos. Vamos a revisar brevemente las principales novedades que están diseñadas para ahorrarles tiempo y nervios. Por cierto, para ahorrarles también tiempo y nervios, puse marcas de tiempo. Creo que se pueden ver. Así que apóyenme, ¿sí? Bien, se acabó la historia de quitar las placas. La principal novedad de las actualizaciones es que, al volver a registrar un auto usado, ya no necesitas quitar físicamente las placas y llevarlas a la ventanilla del funcionario. Basta con presentar una declaración por escrito que confirme que las placas están intactas, legibles y que tienen todas las calcomanías de legalización correspondientes. Además, se acabó la historia de los comprobantes de inspección técnica en papel. Las oficinas ya no tienen derecho a exigir un comprobante físico de que pasaste la verificación vehicular. Ahora todo el proceso es digital. El técnico ingresa los datos en el registro central de vehículos y el funcionario los obtiene automáticamente de ahí. En resumen, todo se hace en las computadoras. Además, hay facilidades para los herederos. El plazo para presentar la solicitud de registro de un automóvil recibido por herencia se duplicó exactamente. Ahora, en lugar de los 30 días anteriores, oficialmente se otorgan 60 días. La siguiente innovación es la flexibilidad al comprar. Ahora, el registro temporal del auto se puede hacer no solo en el lugar donde vives, sino también directamente en la oficina, en el lugar donde realmente compraste el auto. Para quienes traen autos de otras regiones del país, bueno, es algo bastante conveniente. Porque bueno, en las ciudades pequeñas por lo general las filas son más cortas y así sucesivamente. Sí, por cierto, amigos, desde hace mucho tiempo ya tengo que vender la Toyota en Polonia. Por cierto, si alguien quiere comprar una Toyota, escríbanlo en los comentarios. Bueno, miren, conclusión. El Ministerio de Transporte de Polonia decidió liberar a los conductores de trámites innecesarios y de andar corriendo con las placas. Vamos a ver cómo funciona esto en la práctica, pero les damos un like. Escriban en los comentarios cuál es la forma correcta, conductores o conductores. Bien, ahora pasamos al Sejm. El Sejm es maravilloso. Declaración de Donald Tusk en el Sejm. Una declaración política seria. El jefe del gobierno polaco, el legendario Tusk, plantea cuestiones de seguridad pública. Bueno, ya no en las fronteras, ¿no?, sino dentro de la propia clase política del país. Esto fue literalmente ayer, el 10 de junio, ahí se desarrolló una discusión bastante seria. Bueno, como que indirectamente se entiende de quién están hablando. Sí saben, no sobre los alemanes, no sobre los lituanos, sino sobre los ucranianos. Al hablar en el debate, el primer ministro se alejó de los temas estrechamente departamentales. Llamó la atención sobre la peligrosa tendencia de juzgar a las personas por su nacionalidad, origen o raíces familiares.
El motivo del discurso contundente fueron los ataques en el Sejm contra el viceministro de Ciencias Andrzej Szeptycki. Ya les habíamos contado sobre él, lo que dijo allí, a quien se le hicieron reproches debido a su origen ucraniano, y Tusk enfatizó que hoy en día los nombres de personas con raíces ucranianas se están convirtiendo cada vez más en objeto de esa retórica por parte de la oposición. Y esto empieza a convertirse en una preocupante ola de xenofobia. Bueno, muy bien, señor Donald, que en el tercer año se dio cuenta de que algo está pasando, ¿verdad? La lógica del primer ministro es bastante directa. Él dice, chicos, recuerden la historia, porque cacerías similares de personas por motivos étnicos en Europa durante los últimos 150 años siempre han llevado a grandes catástrofes históricas. Bueno, tal vez eso es exactamente lo que alguien quiere, ¿verdad, querida provincia? Evidente. Y Tusk recordó que la fuerza de la mancomunidad polaco-lituana históricamente nunca se basó en la homogeneidad étnica. Su fundamento siempre fue la diversidad. En resumen, Tusk hizo un llamado a dejar de especular sobre la pureza de la identidad polaca y a volver a los principios cívicos. A una persona se le debe juzgar únicamente por sus acciones y por el beneficio que aporta al Estado, no por el lugar de nacimiento de sus antepasados. Por cierto, ahora es el momento perfecto para preguntar, oye Calvo, ¿por qué no estás en el frente y en vez de eso andas vagando por Ucrania? Hace mucho tiempo, sí, literalmente hace un día y medio que nadie me escribía eso. ¿Qué más? También tenemos un escándalo, un conflicto alrededor de la entrega de autobuses en Vinnytsia. Un ejemplo de cómo las cuestiones de la memoria histórica, al parecer, no se pueden evitar y la política interna lo bloquea todo de inmediato. Parecería que esto no tiene nada que ver con la historia. Incluso las iniciativas benéficas puramente prácticas también se detienen. En resumen, una tormenta política en la ciudad de Kielce por una propuesta del ayuntamiento. ¿Y si le damos gratis a Vinnytsia en Ucrania 15 autobuses Solaris viejos? Los vehículos ya tienen 17 años, están fuera de servicio. Su valor de mercado, bueno, pues ay Dios, es prácticamente nada. En Kielce y en Corea. Si simplemente los hubieran desechado o usado para piezas, mientras que en Vinnytsia podrían ser útiles dadas las interrupciones de electricidad. Sin embargo, la postura local, representada por los diputados del Partido Ley y Justicia y por supuesto los activistas locales, porque no puede faltar la patrulla de los ciudadanos comunes, se opusieron rotundamente. Y la lógica de la protesta era puramente política. ¿Y qué? ¿Que los están bombardeando allá? ¿Y qué con eso? ¿Acaso no importa que hace poco le otorgaron a una de las unidades militares ucranianas el título de héroe de la UPA, Y también anunciaron que en Vinnytsia habrá una calle llamada Stepan Bandera. Según la oposición, transferir propiedades en tales condiciones es una falta de respeto hacia los propios habitantes. Como diciendo que nuestros autobuses polacos no van a circular por la calle Stepan Bandera. Al final, para no agravar el conflicto y no alimentar los sentimientos antiucranianos, el alcalde de Vinnytsia retiró oficialmente su solicitud para recibir estos autobuses. Bueno, ¿qué se puede decir? Sí, ahora los polacos deberían indignarse y escribirme en los comentarios. ¿Qué? ¿Estás glorificando a Bandera? Pues no, ¿dónde ven eso aquí? Dios mío, tengo 2000 videos, muéstrenme al menos uno donde yo haya glorificado a Bandera. Bueno, está bien, cada quien habla de lo que le interesa. En resumen, la conclusión de la historia es simple. Cuando entran en juego complejos detonantes históricos, la viabilidad económica y la solidaridad pasan a un segundo, o mejor dicho, a un cuarto plano. Bueno, amigos, y tenemos otra noticia. El final feliz de la historia del siluro gigante de Varsovia. ¿Recuerdan la historia que fue muy sonada a finales de mayo? Que en el lago de Varsovia, Balatón, bueno, no el de Hungría, sino otro Balatón, ahí deportaron a un hombre. En fin, una continuación inesperada y lógica. Les recuerdo brevemente por si alguien escucha esto por primera vez, aunque creo que no es la primera vez. Había un video donde metían en la cajuela un pez enorme que pesaba probablemente unos 40 kilos. La opinión pública se alarmó, sí, porque, bueno, en Polonia en ese momento oficialmente estaba vigente el periodo de protección de los bagres, o sea, estaba prohibido pescarlos. La policía resolvió muy rápido el delito. El pescador tenía 57 años y era ciudadano de Ucrania. La historia terminó tristemente para él. Los guardias fronterizos, sin muchas palabras, le dieron al hombre una orden de deportación y una prohibición de entrada al espacio Schengen por 5 años. ¿Por qué? Por violar la legislación de protección ambiental. Así de mala persona resultó ser este señor. Bueno, ahora ni siquiera vamos a entrar en si estuvo bien o mal, aunque pueden escribirlo en los comentarios. Sí, pero el destino del propio pez seguía siendo un misterio. Todos pensaban, Dios mío, seguramente alguien ya hizo una sopa con ese bagre y alimentó a todo el edificio. Sin embargo, el vocero de la policía polaca de Varsovia dio una sorpresa. El bagre sobrevivió. Resulta que ese mismo infractor, antes de ser detenido, logró devolver al gigante al agua, aunque ya en otro estanque de la capital.
Bueno, en resumen, para el pez todo terminó más o menos bien, pero para el ucraniano, el pescador, pues lo más probable es que ya esté en entrenamiento, tiene 57 años. Bueno, aunque claro, quizá depende de cómo esté de salud. Aunque claro, también, saben, parece que soltó al pez, pero yo creo que cuando lo atrapó, seguramente, disculpen los detalles, seguramente con los anzuelos de pesca, bueno, le hizo bastante daño. Así que todavía no se sabe qué tan cómodo se siente el bagre comparado con antes de esa pesca. Yo la verdad no pienso mucho en esas cosas, pero ya que estamos hablando de pesca, aunque por cierto no entiendo para nada ese tipo de deporte, pero vamos a llamarlo así. Amigos, quiero recordarles y agradecerles por su atención. Escriban la ciudad desde donde vieron el video, eso es importante. Y para los que lo olvidaron, les recuerdo que el mejor servicio de transferencias de dinero es TransferGo. El enlace está en la descripción. Si tienen a alguien a quien apoyar en Ucrania, familiares, seres queridos, envíen dinero. Usen el enlace y mi código promocional. ¿Pensaron que iba a estar aquí media hora hablando sin parar? No, por el momento es todo. Hasta la próxima. Subtítulos.